Muy buenos días. En este momento, precisamente, estoy llegando del estado Barinas, donde estábamos haciendo un recorrido de trabajo y de todo lo que significa nuestro crecimiento normal como Primero Justicia. Pero una de las cosas que impacta y que duele cuando uno recorre Barinas es que la mayoría de los parabrisas de los carros tienen escritos los nombres: liberen a Franco, liberen a Wilfredo, liberen a Alejandro. Y es que Barinas se ha convertido en este momento, de todos los estados del país, el que está punteando el tema del secuestro en Venezuela. Y hoy queremos tocar el tema del secuestro porque nos parece que es un tema verdaderamente de emergencia nacional. Un tema de emergencia nacional que el gobierno no le para. Hace pocas horas el presidente estuvo en Barinas y no se refirió al tema del secuestro, siendo el problema principal de seguridad que se está viviendo en esa región. Y la cifra de lo que ha sucedido en el secuestro en Venezuela deberían llamarnos a la alarma, a la conciencia y al hacer algo por este tema. Estoy hablando en esta rueda de prensa de lo que es el secuestro, donde se llevan a la persona y hay una negociación de rescate, no ese llamado secuestro express. Pero fíjense ustedes lo que son las cifras oficiales del 6CPC y las cifras de FEDENAGA, que se ha encargado de investigar sobre ese tema. En los últimos años, en Venezuela, para que ustedes tengan una idea, se han producido más de 2.300 secuestros. 2.300 secuestros en los últimos años en Venezuela. 2.300 secuestros, de los cuales en este momento, desde el año 2002 incluso, hay 137 venezolanos que no han aparecido, que no se sabe nada de ellos. Y este aumento de los secuestros es casi multiplicado por 5 de los últimos años a los años anteriores. Y esto lo que refleja es toda una red que existe en el país, que es la que tiene que tener respuesta, donde están involucrados tanto grupos subversivos, llámense paramilitares, llámese guerrilla, llámese también policía, activos o no activos, y se calcula que en este momento en Venezuela hay 12 grupos dedicados profesionalmente al tema del secuestro. Y adicionalmente a esto, el año pasado siguió aumentando el secuestro. Hubo el año pasado, año 2008, cerca de 310 secuestros en Venezuela. Ya para este año 2009, estamos en mayo, ya llevamos 135 secuestros. Y la tragedia es que la mayoría de los casos del secuestro, quienes son víctimas, son gente joven. Y dése cuenta, estamos hablando de 2.300 secuestros. Pensemos en la gente que no denuncia el secuestro porque tiene miedo a la guerrilla, a los paramilitares o a estos grupos de mafias policiales. ¿A cuánto llegará la cifra real? ¿A cuánto llegará la cifra si nosotros le sumáramos los secuestros express, que se han convertido en algo que la gente está acostumbrada, cosa que debemos rechazar? Nadie merece vivir bajo la costumbre de que se lleven a un familiar y que eso sea normal en Caracas o en cualquier ciudad de Venezuela. Las soluciones que propone el gobierno a nosotros nos parece que son insuficientes, porque tenemos el problema de que el gobierno se está dedicando en este momento fundamentalmente a que la policía y a que el sistema de justicia se está dedicando fundamentalmente a la persecución de la disidencia política, pero no se está montando en lo que es la solución verdadera al tema del secuestro. Nosotros estamos absolutamente seguros que en este tema del secuestro hay una complicidad clara de funcionarios del Estado, hay una complicidad clara de los cuerpos policiales. Y por eso la primera propuesta que hacemos nosotros tiene que ver con el hecho de que la Policía Nacional tiene que servir para crear un control de calidad de las policías, pero no para crear un control político de las policías.
Precisamente lo que hay que es despolitizar la policía para lograr que esa Policía Nacional tenga los recursos de inteligencia, tenga los recursos para poder desmantelar el crimen organizado que está alrededor de la mayoría de los secuestros y que implica a grupos subversivos, a grupos paramilitares, guerrilleros y los propios grupos policiales del Estado. Ahí hay una primera propuesta concreta, que es la intervención de la policía a nivel nacional y la creación de una policía dedicada exclusivamente al crimen organizado. Uno está en Barinas, como estuve yo el día de hoy, y es increíble. La gente habla con nombre y apellido de alcaldes en el estado de Barinas que tienen conexión con los grupos guerrilleros y que son estos alcaldes intermediarios en lo que es el negocio del secuestro en Barinas. Y nadie hace nada. Y nadie se atreve a decirlo públicamente por el temor de recibir el castigo por decirlo. Esa es la realidad de nuestro país hoy. En Caracas, la mayoría de los secuestros express que están minando la convivencia del país y de la familia de caraqueña, en la mayoría se sabe que hay complicidad policial. ¿Cuál es la respuesta? Una ley antisecuestro que lo que va es promover el secuestro. Hasta la misma fiscal general rechaza la ley. Resulta que con esta ley que está ahorita en vigencia, si una persona le secuestra a un familiar, le congelan los bienes a él y a sus familiares, le impiden pedir prestado, lo castigan con años de cárcel si no hace la denuncia. Al final, lo que está esta ley es sembrando más miedo y promoviendo la complicidad y la intervención de los mismos cuerpos policiales en el lucroso negocio del secuestro. Esa es la realidad. Por eso, en Primero Justicia, estamos promoviendo que el país entero convoque y obligue al gobierno a hacer una jornada antisecuestro en el país. Por esos 2.300 venezolanos que han sido secuestrados en los últimos años, por esas decenas de venezolanos que son secuestrados todos los días de manera silenciosa en el país, por esos miles de venezolanos que han sufrido el secuestro express, y que se tomen esas medidas claras: intervención de las policías, la creación de fiscalías de crimen organizado y el hecho de poder depurar las mafias que existen desde el más alto nivel del gobierno en el tema del negocio del secuestro, con implicaciones y con conexiones claras con grupos paramilitares y guerrilleros venezolanos y colombianos. Falta la voluntad del gobierno, que pareciera que la seguridad, la vida, la dignidad de nosotros no vale nada. Desde aquí el llamado en nombre de miles de venezolanos que sufren por un familiar o por un amigo, como es el caso de muchos de nosotros secuestrados, a que haya conciencia en que un gobierno está para proteger la vida y no para promover la impunidad como se vive actualmente en Venezuela. Si tienen